Saludos cordiales con todas, con todos. Mi nombre es Alex Iván Valle Franco. Me presento muy brevemente. Soy profesor titular de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en las materias de Filosofía del Derecho y de Razonamiento Jurídico. Trabajo ahí a tiempo parcial y a tiempo completo soy profesor titular del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, que es la Universidad de Posgrados del Estado. Allí yo coordino la maestría en estudios judiciales y adicionalmente doy materias como teoría crítica de los derechos humanos, temas de argumentación jurídica, materias de principios fundamentales del servicio público. Y bueno, soy docente invitado en varias universidades del país, fuera del país. Realmente a mí me complace y es una alegría que el Instituto Interamericano de Investigación y Publicaciones Jurídicas y Sociales, CIPLEX, me haya hecho la cordial invitación para compartir con ustedes un tema, creo, de muchísima relevancia, de muchísima importancia, que es de la interpretación jurídica en materia de derechos humanos. Pero para hablar de la interpretación jurídica en materia especial de derechos humanos, las técnicas, los elementos, las características, previo es hablar también de lo que constituye, digamos, este principio de congruencia entre las disposiciones constitucionales y lo que son las disposiciones convencionales de los tratados internacionales, tal como lo dispone también la Convención de Viena sobre el derecho de todos los tratados de 1969, en la cual dispone todo lo que es necesario para la aprobación, para la ratificación de un tratado internacional y, por supuesto, su posterior armonización en los estados miembros, en los estados parte, para evitar cualquier vulneración o ilícito internacional. Entonces, en ese sentido, voy a proceder a pasar unas diapositivas de la primera parte de la exposición, que tiene que ver con el tema de la convencionalidad, como les dije, ¿no? Cada país en materia constitucional tiene la obligación de realizar un control de convencionalidad respecto de lo que son los tratados internacionales a propósito de las firmas, las ratificaciones, es decir, de la adopción de un instrumento internacional como parte de la legislación nacional. Y claro, eso lo vamos a explicar porque tiene esto mucho que ver con el tema de la interpretación, es decir, en la actualidad no podemos simplemente interpretar una normativa de carácter nacional sin tomar en cuenta, ojo, lo que significan los convenios, los tratados internacionales. Más aún, si se han firmado, si se han ratificado, de acuerdo a la Convención de Viena sobre el derecho de todos los tratados que ya he mencionado. ¿Por qué? Porque estos tienen carácter de vinculante y como tienen carácter de vinculante significa que son obligatorios para las partes. Caso contrario, pues existen obligaciones internacionales que hay que cumplirlas, que hay que asumirlas. Bien, la primera parte, como les mencioné, vamos a hablar sobre el tema de la convencionalidad. Para ello me voy a permitir seguir pasando las diapositivas. En este momento les pongo como pantalla completa. Vamos a revisar aquí, está plasmado una serie de tuercas, digámoslo ahí, ¿no? De engranajes, las cuales muestran aquí varios sistemas en materia de derecho. Un sistema de carácter universal, un sistema de carácter regional y un sistema de carácter nacional en lo que tiene que ver el derecho como un sistema normativo aquí especialmente, que está diferenciado, por supuesto, porque los sistemas regional y universal son sistemas de carácter internacional, ¿sí? Están dentro de la dimensión internacional. Mientras que este engranaje que muestra ahí carácter nacional, muestra las normas, digamos, internas. Ahora, aquí cabe hacer una reflexión y es importante hablar también de los antecedentes del sistema universal y de los temas regionales de derechos humanos, porque no es que esto apareció de la nada, no apareció este sistema desde una imposición X, sino que todo esto fue fruto de un desarrollo histórico, de un desarrollo normativo a nivel de ciertos países, por ejemplo, ¿no? Y que me voy a permitir también muy brevemente, también por el contexto, explicaros. Por un lado, nosotros hemos visto que en pregrado nos han referido como antecedentes de los derechos fundamentales, constitucionales,
todo lo que significa los antecedentes en Inglaterra, por ejemplo, la bula de oro también en Hungría, la carta de Juan sin Tierra, por ejemplo, en Inglaterra, y el Regit Corpus, ¿no? El Regit Actum, que es el habeas corpus, y otros, digamos, avances dentro del derecho, dentro de las garantías constitucionales que finalmente fueron plasmadas en cada uno de los cuerpos normativos nacionales y especialmente las constituciones. Entonces, esto tiene que ver con el derecho nacional y los derechos reconocidos en nuestras constituciones son denominados como derechos fundamentales. De hecho, en Alemania, donde el derecho constitucional es más fuerte, las denominadas la Grundsatz o la norma constitucional o la Verfassung, contiene pues aquí derechos fundamentales en sus contenidos, pero que no son todos, sino que están específica y expresamente enumerados. Me parece ser que solamente en el Ecuador, entre muy otras pocas legislaciones, tenemos nosotros especificado que los derechos fundamentales no son taxativos, perdón, son de cláusula abierta y que permiten, por supuesto, también la armonización, la armonía con los derechos que están dentro de los tratados internacionales. ¿Por qué hago referencia, fíjense, al hablar de derechos humanos, primero a estos derechos fundamentales constitucionales? Porque muchas de las veces se comete el error de creer que son la misma cosa. Y aunque si bien es cierto, en algunos casos confluyen, y voy a explicar en breves minutos, no debemos tratarlos como idénticos, como similares. Y le voy a explicar también las razones. Teniendo claro esta primera parte de lo que son los derechos fundamentales, la historia y dónde están contenidos, por otra parte, fíjense, estos derechos humanos, denominados humanos, derechos internacionales, tienen también su desarrollo a nivel histórico. Los mismos ius naturalistas de la Iglesia Católica, San Agustín, Santo Tomás, pero yo creo que específicamente grandes tratadistas como Francisco de Vitoria, como Francisco de Suárez, por ejemplo, ellos desarrollaron elementos bases dentro del derecho internacional público y también dentro de lo que eran los derechos humanos, teniendo como base la dignidad humana. De hecho, muchos de estos dos tratadistas se referían, por ejemplo, a la dignidad humana que estaba siendo lesionada en la conquista española, con el tema de las torturas, de la muerte ocurrida con nuestra población indígena acá en la Via Yala, en la América. Y claro, esto comienza, digamos, este debate comienza desde el punto de vista de ius naturalista, desde el humanismo y demás. Posteriormente tenemos una primera guerra mundial, una primera conflagración en 1914, que dura aproximadamente hasta 1918, donde se ven horrores y violaciones en materia de derechos humanos y también del denominado derecho internacional humanitario o el ius bellum, el derecho de guerra. Desde ahí, ojo, fíjense, ya comenzó un poco la atención de todo lo que significa el concierto internacional y los estados respecto de lo que significaría una legislación universal, una legislación internacional para evitar que estas conflagraciones bélicas ocurran o, en su defecto, si es que ocurren, vulneren derechos de manera masiva, de manera grosera y sin ningún tipo de limitación. Es así como aparece la idea de lo que se denominaba, ¿no?, la famosa Naciones Unidas, pero antes de las Naciones Unidas, por supuesto, en 1918 se hace un acercamiento para tener una posible, digamos, comunidad de naciones, en la cual se pueda regular, por cierto, todo lo relativo a los derechos humanos desde un punto de vista de estándares internacionales, que es lo importante, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, surge la famosa y denominada Liga de Naciones. Liga de Naciones que en 1918
Comienza con pocos estados, me parece que son 15 los estados que se asocian, pero que no dan los resultados los cuales fueron buscados. Y como efecto principal quizá de aquello, verificamos la Segunda Guerra Mundial, una segunda conflagración bélica a nivel internacional. Entonces, vemos que si bien es cierto, hubo esta intención, no se lograron todos los resultados, pero eso no quiere decir, ojo, que haya sido un rotundo fracaso, que haya sido un fracaso total de la Liga de Naciones, porque personalmente pienso y he revisado varios autores y libros que la Liga de Naciones es la que le da la base, ¿no? Tanto creo normativa como la base política de lo que serían luego las Naciones Unidas, las cuales son, como sabemos, ¿no? A través de conversaciones, de lobbies y demás, son asentadas estas ideas en la denominada Carta de Naciones Unidas o Carta de San Francisco de 1945, fíjese. En 1945 se da este instrumento denominado Carta de Naciones Unidas, que no es otra cosa sino que un instrumento muy parecido a las constituciones nacionales, porque además, si usted se fija, si usted revisa la Carta de Naciones Unidas, al igual que la Carta de la OEA, etcétera, tienen en sus contenidos dos partes fundamentales, una parte orgánica y una parte, por supuesto, de contenidos dogmáticos. ¿Qué quiero decirle? Por una parte, la Carta de Naciones Unidas nos va a decir cuáles son los organismos de Naciones Unidas, las que es la Secretaría General, qué son, ¿no es cierto?, los consejos económicos, sociales, culturales, del Consejo del Fideicomiso, etcétera, etcétera, que es la Asamblea General, por ejemplo. Y por otra parte, también, por supuesto, contempla algunos lineamientos generales en materia de derecho. Entonces, como ustedes pueden apreciar de esta explicación, mientras los derechos fundamentales, la norma fundamental, tiene una raigambre totalmente diversa y enfocada al ámbito netamente nacional, los derechos humanos tienen este origen de carácter internacional, ¿no? Que está enfocado como base en la dignidad de los seres humanos, de las personas. Entonces ahí encontramos la primera diferencia, fíjense, en este origen. Si nos vamos al nivel de fuentes, respecto del nivel de fuentes, vamos a encontrar nosotros que mientras el derecho nacional tiene como fuente primordial a la ley y a otras normas de carácter inferior, a nivel internacional, como ya me he referido, la normativa o la fuente está dispuesta en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ahí se establece que las fuentes del derecho internacional público son los tratados internacionales por preeminencia. Adicionalmente hay otras fuentes, ¿no? Las conocemos, la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, pero quizás lo predominante, lo hegemónico en cada una de las legislaciones son los tratados internacionales y por otro lado las leyes nacionales. Ahora, en tratados internacionales hay que hacer una pequeña diferencia entre lo que se denomina los tratados vinculantes o no vinculantes, siendo los vinculantes los denominados del hard law, del derecho duro, del derecho fuerte, mientras que los no vinculantes, aquellos como parte de ese derecho internacional del derecho blando, ¿no? De un derecho blando que es diverso, del soft law. Este hard law se caracteriza por su vinculación, dado que cumple con todos los requisitos, con todos los cánones, para que un país acepte esta vinculación de carácter jurídico internacional, mientras que en el soft law, una declaración, por ejemplo, no amerita firmas ni ratificaciones, por lo tanto, no sería obligatoria, con excepción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que es parte, ¿no es cierto?, de estos instrumentos fundamentales, pilares de Naciones Unidas y pilares de los derechos humanos. Es más, se consideran como normas del erga omnes, que son, en otras palabras, obligatorias para todos los hombres, para todos los seres humanos. Otro elemento que es diferenciador, fíjense, de lo que serían los derechos humanos, de los derechos fundamentales, es el tema institucional. Mientras que, a un lado, usted
tiene a nivel nacional todo lo que es la jurisdicción de los juzgados, cortes provinciales o superiores o cortes nacionales, ¿verdad? A nivel internacional, usted tiene tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos, y cada una basado en su propia normativa, los unos en los convenios, los otros en las leyes como habíamos referido. Y finalmente, quizás el tema de la obligatoriedad. Mientras a nivel nacional, pues, si uno no cumple respecto de las disposiciones normativas que mandan, prohíben, permiten, existen sanciones obligatorias que se pueden hacer cumplir incluso con la fuerza pública, utilizando la coacción, la coerción. Pero de otro lado, a nivel internacional, y quizás este es uno de los puntos más débiles del derecho internacional de los derechos humanos, es aquel que está relacionado con el cumplimiento, con la materialidad. Hay países que son parte de ciertas convenciones internacionales que han inobservado el contenido material de estas convenciones y que han cometido, han acarreado responsabilidades internacionales, ilícitos internacionales. Desde este punto de vista no se puede, digamos, no hay una policía internacional que le diga, ay, señor Estado, usted tiene que cumplir estos requerimientos. Entonces ahí lo que se ha apelado es a lo que se denomina la vergüenza internacional, ¿no? Todo este tema de sanciones morales internacionales, de constar, por ejemplo, en un libro de informes anuales, de informes temáticos de Naciones Unidas o cualquier otra organización, como país, como Estado no observante de los derechos humanos en un determinado periodo, un determinado tema específico. Quedando claro, espero, ¿no? El tema de las diferencias entre lo que significan derechos fundamentales, derechos humanos, a través de lo que significa, a través de lo que significa la institucionalidad y demás. Entonces, procederíamos, digamos, a revisar las siguientes diapositivas y también los avances respecto del sistema de derechos humanos. Un tema fundamental respecto, fíjense, de lo que yo les decía de esta posible confusión entre los derechos humanos y los derechos fundamentales, tiene que ver con que los derechos fundamentales reconocidos a nivel nacional en muchos de los casos coinciden con que son protegidos también en tratados internacionales. Es decir, son a la vez derechos fundamentales, pero son a la vez también derechos humanos. Entonces, en ese sentido, las dos, digamos, están protegidos en los dos ordenamientos, tanto nacional como internacional. Pero ocurre, por ejemplo, como en el caso de Colombia, donde no todos los derechos son fundamentales, ocurre ahí que ciertos derechos fundamentales están reconocidos como derechos humanos, pero no reconocidos al nivel interno. Pero si en el caso de que este país firma un tratado especial, específico, de derechos de la niñez, por ejemplo, de derechos a la salud, por ejemplo, de derechos que eviten la tortura, trato cruel, inhumano y degradante, tienen que ser también acogidos en la legislación interna. Bien, entonces aquí nuevamente, vean el grafiquito, deben estar en plena armonía, tanto las normas internacionales como las normas internas y los sistemas de protección internacional con los sistemas internos. Yendo a la segunda diapositiva, y tal como les había mencionado en la anterior, bien, como les estaba comentando, estas diferencias entre lo que significa derechos fundamentales y los derechos humanos, ya en el ámbito nacional, vamos a encontrar únicamente lo relativo a los derechos constitucionales que pueden, como ya mencioné, también coincidir con ciertos derechos reconocidos convencionalmente. A nivel nacional, no solamente, ojo, no solamente es necesario proteger lo que son estos derechos fundamentales
únicamente a través de disposiciones normativas, porque está bien la norma, ¿no es cierto? Está bien que nos regimos a normas, que nos regimos a temas de carácter positivo, pero más allá de eso nosotros necesitamos adicionalmente que existan ciertas garantías que nos hagan cumplir con la norma. ¿Y cuáles son estas garantías? Al menos están garantizadas dentro de la Constitución ecuatoriana, que son garantías de carácter normativo, de política pública, jurisdiccionales. ¿Y qué son estas garantías? Luigi Ferrajoli, cuando menciona el tema de las garantías, de las normas, dice hay unas normas que son de carácter tético y otras hipotético. Las hipotéticas, pues son las normas, ¿no? Que dan ahí una descripción de las conductas, que si ciertos hechos se acoplan a ciertas conductas a través del silogismo, pues estamos cumpliendo con esa hipótesis, ¿verdad? Esto es lo que serían estas normas hipotéticas, pero necesitamos nosotros también de otro tipo de normas, ¿no? De otro tipo de garantías que realmente hagan válida y que hagan eficaz el cumplimiento de esta protección. Para que se entienda esto de aquí, que suena un poco complejo, les voy a dar un ejemplo. Si dentro de la Constitución ecuatoriana, boliviana, peruana, nos estipulan, por ejemplo, que nosotros tenemos el derecho a la libertad como tal, ¿cuál sería la garantía pertinente? Ustedes estarán pensando ahora en el habeas corpus. Y efectivamente el habeas corpus es la garantía precisa, pertinente para proteger el derecho a la libertad en caso de que mi libertad, por ejemplo, ha sido vulnerada por una detención arbitraria, sin una orden de un juez competente, o a su vez, como en el caso ecuatoriano, que me lleven a un centro de detención que no sea el previsto para cumplir una pena, por ejemplo, ¿no? Lo propio en otros derechos, pensemos en el tema del derecho a la información. Entonces yo necesito una garantía. ¿Cuál sería? El habeas data, por ejemplo, ¿no? Yo puedo requerir a través de un habeas data a un juez que se libere mi información de carácter personal en una escuela, en un colegio, etcétera. Entonces, fíjese, hay unas garantías que me permiten a mí personalmente ejercer los derechos constitucionalmente reconocidos. Luego tenemos también de carácter jurisdiccional, es decir, a mí me lesionan, me golpean, dañan mi integridad personal, pues voy ahí o a los mecanismos jurisdiccionales como son los juzgados penales, los juzgados civiles para yo reclamar una indemnización, por ejemplo. O en el juzgado penal por tema de lesiones. Encuentro el delito de lesiones tipificado, me querello, ¿verdad? A través de una denuncia y pues reclamo a la persona que me ha causado las lesiones. Pero yo creo que una de las garantías fundamentales y que son importantísimas, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional, son la política pública. ¿Y qué eso es la política pública? La política pública es el conjunto de todo tipo de medida normativa, administrativa, judicial y de cualquier índole que me permita el ejercicio de un derecho concreto, de un derecho real material. Si es así que en la Constitución a mí me pone aquí derecho a la salud, pues tiene que el gobierno, el Estado ecuatoriano en este caso, dotarme de hospitales, pues para que yo tenga derecho a la salud, dotarme de medicamentos para que yo tenga derecho a la salud, dotarme, por ejemplo, de enfermeras, de médicos, de profesionales que realmente en la materialidad del derecho me hagan, ¿no es cierto?, partícipe de un derecho que está aquí estipulado. Caso contrario, quedamos únicamente en una mera mención de propósitos, de buenos deseos, de un catálogo de derechos, pero que no se cumplen en la realidad. Y esto es fundamental, ojo, porque al momento de interpretar lo que significa las obligaciones internacionales, los organismos internacionales van a ver si es que los estados realmente han cumplido o no han cumplido con un determinado deber. Y esto es parte de las obligaciones internacionales. Ahora paso a la siguiente lámina. Espero que está compartiendo también la siguiente lámina. Aquí vamos viendo nuevamente dos piñones, ¿no? El sistema universal y regional, como ya les había dicho, respecto de las normas del Sow Law, que estaban mencionados también, ¿no? Y del el Hard Law. Esto es importante también porque hay muchos estados que tienen diferentes posiciones respecto de lo que es la aplicación, la aplicabilidad del derecho internacional público en el derecho interno. Mientras unos tienen una tradición monista con
preeminencia de la Constitución en esa pirámide que él señala, ¿verdad? Donde arriba está la Constitución y abajo las ordenanzas, las circulares, las normas de inferior rango. Otras dicen, no, yo voy a tener un sistema dualista, ¿no? Que va por cuerda separada, los sistemas tanto de carácter de derecho internacional como la de derecho interno. Nuestro sistema ecuatoriano, si nosotros revisamos artículos como el 417, 424, 425, tenemos una tradición monista de preeminencia de la Constitución de la República del Ecuador. Pero hay una cuestión, digamos, bastante sui generis, podemos decirlo de alguna manera, acá en el caso ecuatoriano, y yo me voy a permitir leerlo para que se entienda de una mejor manera. En el artículo 417 de nuestra Constitución de la Ecuatoriana dice: los tratados ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En caso de tratados y otros instrumentos de derechos humanos, ojo a estas palabras, en caso de tratados y otros instrumentos internacionales, ojo, que no necesariamente son convenciones ni tratados, ¿sí? De derechos humanos. También ojo con esto, solo de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicación directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. Entonces, si usted se fija, parte del ordenamiento nacional ecuatoriano también serían no únicamente las normas del hard law que ustedes ven en pantalla, que son las convenciones y tratados internacionales previstos y dados en la forma que la Convención de Viena lo establece, sino también otro tipo de normativa, como las opiniones consultivas, las resoluciones, los informes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante. En el 424, nosotros vamos a ver en la Constitución ecuatoriana que dice que la Constitución es la norma suprema y que prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. Fíjese. Pero más abajito, el segundo párrafo, dice: la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que reconozcan derechos más favorables prevalecen sobre cualquier norma jurídica. Es decir, en este caso en específico les pone al mismo nivel. Fíjense, en esto es fundamental, porque también al momento de interpretar como jueces, como abogados en libre ejercicio, si es que los tratados internacionales son válidos dentro de un determinado país, pues en el caso ecuatoriano sí lo son, y es más, tienen un rango superior, un rango jerárquico similar a la Constitución de la República. Entonces, esto sucede en varios estados y especialmente, ojo, si son normas vinculantes, si son normas parte del denominado derecho duro. Ahora, vamos a la siguiente lámina, que tiene que ver con las obligaciones de los estados. Las obligaciones de los estados, básicamente a nivel internacional, ustedes van a encontrar estas tres: respetar, proteger, garantizar. ¿Qué tiene que ver esto de aquí a nivel internacional, digamos, con las acciones que realiza un Estado? Es que el Estado tiene tanto obligaciones positivas como obligaciones negativas. La primera, respetar, no interferir en el disfrute de derechos. Es decir, me tengo que abstener, me abstengo, no me meto. Entonces, eso significa un deber por parte del Estado de abstención, un deber negativo de no acción. ¿Cómo hago eso para no interferir en los derechos? Ustedes tienen libertad de locomoción para salir a la calle y demás, entonces yo no le digo a dónde ir, ni a dónde no ir, ni a qué hora salir, ni a qué hora entrar de su casa. Libertad, por ejemplo, de expresión. Yo no le puedo decir, ¿no es cierto? Ahí, cállese, no hable, no diga esto. Por supuesto, ojo, que también hay otros derechos que ya hablaremos también, que podrían estar en contraposición, por ejemplo, con la libertad de expresión, el derecho a la intimidad personal, el derecho a la honra, a la reputación, que serían los límites, ¿no? Pero en un principio pensemos nosotros en que el Estado no nos puede limitar a nosotros nuestros derechos de pensamiento, de religión, de integridad personal, de locomoción, de orientación política, de orientación religiosa. Entonces el Estado dice, no, yo dejo ahí para que ejerzan sus derechos de manera libre, de manera democrática. Pero hay un segundo, digamos, nivel que tiene que ver con el tema de proteger. Entonces, no solamente basta, ¿verdad?, el que yo diga no interfiero, sino que tengo que adoptar medidas para que otros también no interfieran en el disfrute de sus derechos. Fíjese, ¿no? Viene a complementar estas medidas, como decíamos anteriormente. Si es que yo tengo la libertad de expresión, muy bien, tengo la libertad de expresión, pero no puedo, pues, andar difamando al que yo quiero.
el que me simpatiza o no me simpatiza, sino que el Estado le va a decir, a ver, vamos aquí a poner en este librito, en el Código Penal, ciertos límites para que su libertad de expresión sea ordenada y que no vulnere los derechos de la otra persona, tipificando, por ejemplo, aquí lo que significa la calumnia, ¿no? La injuria calumniosa, no calumniosa, falsa imputación de un delito, por ejemplo. Entonces ahí tendría que adoptarse estas medidas normativas para decirle, por favor, estos son sus límites. Y finalmente tenemos nosotros como una medida de obligación de los estados es el de garantizar. ¿Cómo garantizo derechos? Ya no es suficiente con que no interfiera, no es suficiente con que le diga al otro no interfiera, sino que yo tengo que interferir. Porque si no, esos ejercicios de derechos no se van a realizar, no se van a dar, no se van a cumplir, no van a ser observables. ¿Qué le quiero decir con esto? Y generalmente están dirigidos para los derechos económicos, sociales y culturales. Pensemos en educación, pensemos en salud, ¿verdad? Si pensamos en estos derechos, no podemos únicamente decir, bueno, que cada uno se eduque como quiera y ahí verán, pues, y dejarlo, ¿no es cierto?, ahí de una manera libre y según los recursos de cada uno. Vemos que hay una desigualdad, una inequidad en el mundo a nivel social y por lo tanto, pues el derecho a la educación, que además está concebido dentro de tratados internacionales, tiene necesariamente que tener una intervención estatal, el cual debe crear escuelas, debe crear colegios, debe contratar profesores, debe ponerme pupitres y en algunos casos dotar inclusive de alimentación escolar para que ese derecho de la educación sea ejecutable. Si el Estado no interviene en ese caso, pues sabemos que por la desigualdad de los recursos, únicamente muy pocos serán los privilegiados de entrar a escuelas, de entrar a colegios, entrar a universidades. Lo propio con salud. Y ahora que hemos estado viviendo esta tremenda pandemia, verificamos nosotros también que muchas personas se quedaron fuera del sistema de salud. Otros no pudieron pagar sistemas privados, que además, ojo, no fueron debidamente controlados. Y me refiero a los diversos gobiernos del mundo, no a un gobierno en particular. Se solicitaba vouchers, garantías económicas, pagos astronómicos de 70, de $100,000 para salvar la vida, sin regulación alguna por parte del Estado, ¿no? Y claro, ¿qué pasa con las personas que no tienen esos recursos? Pues simplemente no tienen acceso. Entonces es necesario garantizar, garantizar. Y esto en todo, no me refiero únicamente al caso concreto de salud, de educación, sino de otros derechos también de carácter social, cultura, vivienda, empleo, entre otros. Caso contrario, fíjese, si uno no cumple estas obligaciones, pues los estados son responsables de lo que se denomina, ¿no?, estas ilícitos internacionales. Y aquí pueden ver quiénes son los titulares de los derechos humanos, ¿no? ¿Quiénes son los titulares? Esta es otra de las diferencias también que me había olvidado de decirles respecto de los derechos fundamentales y respecto de los derechos humanos. Mientras que los titulares de los derechos a nivel nacional, por ejemplo, en nuestra Constitución estipula, somos los nacionales y somos los extranjeros, pero que vivimos únicamente en el Ecuador, o en su caso, que vivan en Perú, de acuerdo a sus constituciones, etcétera, Bolivia y demás, ¿no? Son los titulares que están en esa circunscripción territorial, pero los titulares de los derechos humanos somos todos, fíjese, independientemente de lo que diría ahí Francis Fukuyama de estas características, ¿no es cierto?, no esenciales. ¿Qué le quiero decir? Lo que está establecido en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Origen nacional, etnia, raza, género, etcétera, etcétera, color, tamaño, tantas características que digamos, son parte de esa diversidad de los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que somos seres humanos. Seamos de la China, seamos del Ecuador, seamos de Tanzania, donde seamos, pero que esos derechos humanos estén basados en la dignidad humana y no en un criterio único, ¿no? Entonces, estos individuos que pueden ser, ¿no es cierto?, de demandar una violación a sus derechos, pueden ser todos. Y también están los colectivos, por supuesto, porque también hay que pensar en las colectividades indígenas, en otras agrupaciones que también pueden ser afectadas en sus derechos, no únicamente de manera individual, sino en su conjunto, en su grupo. Y en fin, todos ellos
portan además obligaciones correlativas con los estados. Todo esto está basado, ojo, con un principio que es muy importante, que es fundamental, que es el principio de igualdad y de no discriminación. Y este es un principio fundamental porque está transversalizado en todas las convenciones de carácter internacional, desde la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos, las convenciones de Ginebra, las convenciones sobre los derechos de la mujer, de la CEDAW, la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del 89, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver con la universalidad que mencioné anteriormente, por esta virtud intrínseca de la dignidad de la persona, de que todos somos seres humanos sin importar ningún tipo de cualidades, de diferencias, ¿no? De ningún tipo, de ningún tipo. Y esto, por supuesto, está incorporado también a nivel nacional, el principio de igualdad y no discriminación en el ejercicio de derechos. Esto también es importante porque fíjese igual al momento de argumentar, especialmente como veremos en la segunda parte de esta presentación en materia de derechos humanos, veremos que no es igual, pues qué sé yo, el ejercicio en materia de derechos de la salud, por ejemplo, respecto de hombres y respecto de mujeres. Todo lo que significa la reproducción, ¿no? Todo lo que significa los derechos de las mujeres, ¿no? Tienen que tener una especialidad, médicos especialistas, ¿verdad? Medicinas especiales, todo lo que significa medicina para niños, por ejemplo, o niños o personas con capacidades especiales. Entonces, como vemos, tiene que haber también un tratamiento especializado respecto del ejercicio de los derechos. De educación, pensemos. Educación, ok, nos educan a todos con una forma de ver el mundo, pero también hay otras cosmovisiones, como la educación indígena. ¿Qué hacemos? En el caso de Ecuador hay una ley orgánica de educación intercultural, donde también se permite pues, la educación desde ese enfoque, desde esa cosmovisión y también en el propio lenguaje. Entonces es importante también, fíjese que en la aplicación y el ejercicio de los derechos se tomen en cuenta todas estas particularidades, grupos etarios, género, etcétera, etcétera. Bien, vamos avanzando y solamente aquí por darles un ejemplo en esta primera parte de lo que sería ya la práctica, el control del ejercicio en materia de derechos por parte de los organismos internacionales. Aquí me he puesto como ejemplo nada más porque, claro, hay diversos comités que tenemos de Naciones Unidas, hay varios comités de Naciones Unidas, el Comité de los Derechos de los Niños, el Comité para Prevenir y Sancionar la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante, la pena de muerte, el Comité de los Derechos de las Mujeres, etcétera, que tienen como base además cada una de las convenciones internacionales especiales en su propia materia. Entonces, un comité de los derechos de los niños y la vigencia de los niños y los adolescentes que está vigente en la actualidad y que ha mandado un informe en el 2017 al Ecuador respecto al cumplimiento en materia de derechos. Fíjense, como pueden ver en pantalla, ha mencionado que el Estado ecuatoriano ha incumplido con respecto al principio de especialidad, por ejemplo, en todo lo que es el juzgamiento de niños, niños y adolescentes en sistemas judiciales que básicamente están dirigidos desde una concepción adultocéntrica y no de los niños, niñas y adolescentes, que existe todavía una violación en materia de lo que es violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y que el Estado todavía es insuficiente respecto de las medidas en estas conductas. Que existe impunidad, por ejemplo, en temas de abuso sexual. Aquí ha habido varios casos que se han denunciado en el Ecuador, inclusive, ¿no? Algunos han llegado al sistema interamericano, otros en las cortes internas, y claro, el nivel de impunidad, yo diría, no solamente en el país, sino a nivel internacional, es bastante alto, es bastante alto. Las reformas y las adecuaciones legales que se han hecho no necesariamente han ayudado, por ejemplo, a el mejor desarrollo de los derechos de los niños y adolescentes, sino que han desnaturalizado la protección. Entonces es necesario que estén ahí jueces especialistas, que exista una legislación especializada en materia de niñez y adolescencia, por ejemplo, en este caso que acabamos de mencionar, ¿no? Para el mejor tratamiento. En este caso en concreto, vamos a ver, ¿no?, cómo esta convencionalidad se aprecia
respecto de lo que son la normativa interna e internacional. En nuestra Constitución nosotros tenemos el artículo 35 de las personas de atención prioritaria. Tenemos nosotros que el artículo 44, 45, 46 reconocen responsabilidades del Estado, fíjese, con la sociedad y en especial con los niños, niñas y adolescentes. Hablan de una teoría, de una doctrina denominada la protección integral, también del interés superior, que también a nivel internacional son concebidas y recogidas en los tratados internacionales, por ejemplo, en la Convención del Niño y Niño de Adolescente. Entonces, que aquí es lo importante, fíjese, que esta norma interna sea interpretada, sea concebida desde esta complementariedad, es decir, no únicamente de manera aislada a nivel de lo que significa la normativa nacional. Pues bien, para ir terminando un poco esta parte, porque no es materia, digamos, al menos de esta ponencia, el explicar lo que está en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ni los organismos, ni mucho tampoco profundizar en la jurisprudencia. Solamente vamos a mencionar que los sistemas más cercanos que tenemos, aparte del de Naciones Unidas y los comités que he mencionado, son el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el caso concreto, hay dos organismos fundamentales que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto forma parte de lo denominada OEA, ¿no? Que es la Organización de Estados Americanos, que igual se conforma con una carta también, una carta, y existe también una Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y esto da nacimiento al primer organismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano básicamente político preocupado por el ejercicio de los derechos humanos en la región de las Américas. Y luego, miren, y esto es importante también quizás para los que no conocen mucho en derecho internacional público, este organismo que es de carácter judicial internacional, porque a diferencia de los comités de Naciones Unidas, que si bien es cierto, uno puede poner ahí una demanda internacional, son organismos de carácter cuasi judicial, es decir, no son tribunales. No son estos, ¿no es cierto?, jueces los que nos juzgan. Son cuasi judiciales porque sí, van a sacar ciertas resoluciones, pero no tienen el carácter de sentencia. En cambio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí es una institución de carácter judicial que va a emitir sentencias, que va a emitir, ¿no es cierto?, jurisprudencia que le va a servir además para la observancia de los demás países que son parte de la Corte Interamericana. Entonces, para este caso en concreto, aparte de lo que hemos mencionado al inicio, que hay que firmar, que hay que ratificar tratados de derechos humanos, es importante reconocer la competencia contenciosa respecto de un órgano internacional por parte de un Estado. ¿Qué quiero decir con eso? Que aparte tiene que firmar usted un reconocimiento explícito donde dice, sí, yo reconozco que a través de este documento estoy aceptando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgue las violaciones contenidas en este tratado en específico, que es la Convención de Derechos Humanos, ¿no?, de San José, Pacto de San José, y por lo tanto aceptaremos sus resoluciones. Eso es, digamos, en palabras bastante simples. Aquí les he citado algunos casos nada más en materia de derechos, ¿no? Y aquí quizás lo más importante con lo que tiene que ver con la convencionalidad y la no regresividad es el artículo 1 y es el artículo 2 del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tienen que ver con esas obligaciones que nosotros mencionamos anteriormente, pero que aquí de manera literal se expresan. Fíjese. Y tanto Bolivia, Perú, Ecuador y quizás todos los estudiantes que nos ven aquí de América Latina, de Iberoamérica, observarán que en todas las sentencias que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparte de decir, por ejemplo, se me ocurre, ha violado el artículo 4 del derecho a la vida, el 5 de la integridad personal, el 7 de la libertad, adicionalmente le va a decir, este Estado ha violado el artículo 1 y ha violado el artículo 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué le dice también el 1 y el 2? Porque fíjese, si el artículo 1 le dice obligación de respetar derechos y el 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno, si es que se produjo la muerte por culpa de agentes estatales, si se produjo la tortura, la violación a la integridad personal por culpa de agentes estatales, ¿no?
Y ojo que verán, estas responsabilidades pueden darse por acción, por omisión o por aquiescencia. Es decir, no solamente en el caso que ahorita menciono, los agentes estatales claramente son los que son enviados por el Estado o no, y por lo tanto yo respondo. Puede también darse el caso de que, mire, yo conozco de que hay un grupo paramilitar, un grupo que está haciendo limpieza social, matando gente, pero yo no hago nada. Entonces, eso puede ser, ¿no es cierto?, que también responde el Estado por una omisión. Y peor aún, como en algunos casos se ha dado la aquiescencia, es decir, ya el apoyo estatal para estos grupos de limpieza social, por ejemplo. Entonces, muy importante reconocer que el Estado responde por estos tres elementos y que además, si evidentemente no respetó el derecho a la vida, como en el caso concreto de una limpieza social en las favelas, que esto usted lo puede ver en el internet, consultarlo, adicionalmente a no respetar el derecho a la vida, ha violado el artículo 1 porque no ha respetado los derechos. Pues, como dice ahí, respete los derechos sin ninguna discriminación. Y tampoco ha respetado el artículo 2 porque no ha tomado ninguna disposición de derecho interno, ¿verdad? Que garantice, ojo, porque tranquilamente un Estado puede decir, no, yo sí tomé, está en el código, ok, pero ¿qué hizo más allá de poner en esa norma? Pues sabía que hay grupos que están haciendo una limpieza social y usted no los detuvo, no los procesó, no los investigó, pero aún hay una sentencia, por ejemplo, condenatoria en contra de estas personas. Entonces, esto es fundamental, por favor, para entender todo este tema de aquí, ¿no? Ahora, el tema de la progresividad en materia de derechos es importante. Aquí tenemos el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que cada uno de los estados parte del presente pacto se compromete a adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y cooperación internacional, especialmente económicas, técnicas, hasta el máximo de recursos que disponga. ¿Para qué? Para lograr, dice, progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive el particular, la adopción de medidas legislativas. La plena efectividad de los derechos aquí reconoce. Esto es fundamental porque, y ahora también, y vuelvo a mencionar la pandemia, porque es un contexto actual y un contexto que ha vulnerado mucho los derechos humanos, especialmente los económicos, sociales y culturales, donde se ha visto las brechas de la riqueza, de la pobreza, ampliarse aún más, ¿no? Los ricos del mundo son cada vez más ricos, la riqueza se concentra, según Oxfam, en el 8% de personas, un 80, un 90% de la riqueza está en ese porcentaje. Mientras que en el resto, en el 92% de personas, apenas se distribuye un 10, 15, 20% de toda la riqueza mundial. Entonces vamos viendo cómo esto está afectando, ¿no? Y ahora por la pérdida de empleo, por la cierre de locales, etcétera, estos derechos en la actualidad, están siendo vulnerados y hay una regresividad. Y quizás un caso más patente aquí es el tema del trabajo. Hemos visto que muchos gobiernos con las medidas de flexibilización laboral lo que han hecho es lo que denomina un autor inglés, que es la precarización laboral. Guy Standing es, ¿no? Este autor, si es que gustan buscarlos, G-U-Y, Guy Standing. Y él habla de la precarización laboral, fíjense en que se ha ganado además a pulso por nuestros trabajadores que nos antecedieron y que estuvieron en esas luchas de Chicago en los 40, acá en Ecuador también la masacre en Guayaquil, igual por los años 40, y que lucharon porque tengamos horas extras, porque tengamos fines de semana de descanso, 40 horas a la semana, porque tengamos vacaciones. En la actualidad esto está siendo mermado, ¿no? A propósito del COVID, ha habido indemnizaciones intempestivas acá en el Ecuador en casos de empresas florícolas por $8, $10, casos ridículos, ¿no? Donde han trabajado personas 10, 15 años. Entonces, esto no puede ser permitido porque en materia de derechos, lo que lo que debe primar es la progresividad, es decir, si usted tuvo ciertos derechos adquiridos, no pueden pues esos derechos luego ser regresivos. Si tenemos derecho a la educación gratuita, no nos pueden decir, no, es que ahora la educación es pagada. ¿Quiere entrar a la educación? Pues pague. Si hemos tenido derecho a la salud gratuita, no podemos decir, no, ahora que se pague quien tenga dinero y quien no tenga dinero, pues lo siento, ¿no? Entonces los derechos tienen que ser interpretados de manera progresiva. Y esto también está, fíjese, en el artículo 26 de la Convención
Interamericana o Americana sobre Derechos Humanos, de que para lograr un nivel de mayor equidad se tienen que dar los derechos de manera progresiva y en especial, como ven ahí, ¿no? En normas y en materias económicas, sociales, de educación, de ciencia, de cultura, conforme la Carta de la OEF. Entonces, esta no regresividad, ¿verdad?, constituiría cualquier tipo de afectación a alguno de estos derechos que nosotros hemos mencionado y a cualquier otro derecho, por supuesto, fundamental o derecho humano que esté estipulado, sea en la normativa interna o en la legislación internacional. Y por supuesto, si es que hay una afectación, sea por una legislación de una norma, si sea por una cuestión administrativa o si es por una política pública, esto estaría afectando el derecho de no regresividad. Aquí también vemos, ¿no?, el artículo 417 de la Constitución del Ecuador, que además le dice que, fíjese que, como ya lo había mencionado, nosotros tenemos una cláusula abierta en materia de derechos y eso quiere decir que no hay una enumeración taxativa para observar que únicamente ciertos derechos son derechos fundamentales, ¿no? Y esto también, digamos, acorde a la Constitución de la República y a la Convención de Viena de todos los tratados que ven en el artículo 31.1. Pues bien, tenemos también un principio de progresividad, como les había dicho, solamente en materia de análisis, que para el caso concreto hemos elegido el tema de niñez y adolescencia, de que todos los niños tienen que tener también de manera progresiva, de acuerdo a su edad, a su autonomía, una progresividad en materia de derechos y que ahí en especial se prohíbe la regresividad de derechos que ya han sido protegidos y que no puede existir ningún tipo de medidas que vayan en contra de esta parte. Pues bien, hasta aquí, digamos, yo simplemente voy a cerrar ahora con unas conclusiones en estos 2, 3 minutitos que me quedan. Quería expresarles lo siguiente, que si nosotros vamos y estamos hablando de argumentación jurídica, si estamos hablando de interpretación, ¿verdad? No es igual argumentar en materia de derecho civil, en materia de propiedad intelectual, en materia de derecho penal, que argumentar en materia de derechos humanos y tampoco lo va a hacer la interpretación. Y vamos a dar aquí unos tips pequeñitos antes de ir a la segunda parte, que es ya la parte especial de la argumentación en materia de derechos humanos. A ver, si nosotros tomamos en cuenta el significado básico de lo que sería argumentar como aquel acto, como aquel proceso de presentar nuestros, digamos, nuestras premisas, nuestros discursos, nuestros argumentos o pruebas para convencer a la otra persona, hay que tomar en cuenta que dependiendo de los casos, si son casos complejos o casos no complejos, como diría Atienza desde su léxico, casos difíciles o casos fáciles, sí, no todos tienen la misma complejidad o la misma facilidad para argumentar. Hay algunos casos que serán pues muy obvios y que no ameritan de una argumentación específica y que quizás la resolución está únicamente en una especie de silogismo jurídico. ¿Qué quiero decir? Tenemos un caso concreto, digamos, un robo, ¿no? Un robo que está tipificado en el Código Penal, ¿verdad? Y que ahí vemos la hipótesis. Esa sería la premisa mayor. La premisa menor es el caso en concreto. Verificamos el robo. Ustedes saben que el robo se diferencia por el hurto, evidentemente porque hubo fuerza en las personas, violencia en las personas, perdón, y fuerza en las cosas. Entonces, si verificamos que ese robo se dio con violencia respecto de una persona y además forzaron un auto, una casa, una ventana, etcétera, decimos aquí se configura este hecho con este tipo penal. Entonces, premisa mayor, el tipo penal, premisa menor, el hecho y el resultado, ¿cuál va a ser? La sanción penal de esa persona por acoplarse a esta conducta que está, ¿no es cierto?, tipificada dentro del Código Penal. Pero eso no siempre se lo puede aplicar, fíjense, ¿no?, de manera directa y de una manera sencilla. Es más, solamente hablando, por ejemplo, del mismo robo, del mismo hurto, nosotros tenemos como una causal de justificación el famoso hurto famélico. Una persona se muere de hambre, no ha comido 3 días, no ha comido 5 días.
Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, le damos aquí igual la misma sanción que está en el código. Y claro, tan lógico es el derecho que le hice un momentito. Esta persona tiene una causal de justificación y es que se muere de hambre. ¿Qué debe primar? Derecho a la vida, 3 panes. ¿Podemos nosotros como jueces ser tan eh, inflexibles para decir no? Lo siento, la ley es la ley y aquí se debe cumplir. Y como ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto? Aquí ya entran otras valoraciones, entran otras disquisiciones. Decimos, ah, no, pero el mismo código contempla que si se está muriendo de hambre, pues va a salvar la vida. Yo no puedo aplicar, ¿no es cierto?, una interpretación así de sencilla. Y lo propio en materia de derechos humanos. Ya pueden imaginarse en casos de desapariciones forzadas, en casos de tortura, en casos de masacres producidas, como en Colombia, ¿no es cierto?, ¿no? En algunos otros países también, en casos de fallos al debido proceso, de no reconocimiento al derecho a la defensa y demás. Entonces, por supuesto que fíjense en que la argumentación en ese sentido, así como la interpretación, va a ser totalmente diferente. Eso dentro de la primera parte. Les quiero agradecer su gentil atención. En la segunda parte yo voy a proceder a hablar únicamente ya de la argumentación en materia de derechos humanos, teniendo claro todos los elementos que hemos conversado en este momento. Muchas gracias.